7:27 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a Patricia Estupiñán, es periodista, politóloga, directora editorial de revista Vistazo. Un gusto tenerla con nosotros aquí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Liz. Un gusto siempre estar aquí. Y analizar lo que ya el país finalmente conoció el día de ayer. Fueron 8, no 10 ni 12 las preguntas que tendrá esta consulta popular, con temas de seguridad, institucionalidad y medio ambiente. Y todas pues encaminadas prácticamente a un referendo a la Constitución, ¿no? ¿Es este el camino más idóneo quizás para resolver aquellos problemas que, tal y como está planteada, que tiene ahora el país? ¿Cómo lo evalúa usted, Patricia? Bueno, finalmente hay que decir, por lo menos tenemos consulta y una oportunidad para tratar estos problemas tan graves que tiene el país y que es un inmovilismo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los problemas más graves del país? ¿Seguridad? ¿Falta de empleo? Y problemas sociales como el seguro social, no hay medicinas. Y eso que le atañe a la gente común, solo está reflejada la seguridad. Entonces, como que se pierde una oportunidad para tratar estos temas, estos otros temas vitales. En cuanto a la seguridad, es importante lo que se plantea. Evitar tantos estados de excepción y haciendo una normativa que policía y Fuerzas Armadas trabajen en conjunto. Ahora, ojalá eso permita que se hagan protocolos para que ninguna institución pase a un segundo plano y que trabajen en conjunto fuera de los celos normales y fuera de la preparación de cada una de las fuerzas para combatir lo que es el flagelo de la humanidad y en este rato el flagelo del país, que es el narcotráfico. Y en ese sentido también es positiva las otras dos preguntas, aquella que analiza la extradición de los narcotraficantes. En la Constitución dicen que puede ser la pregunta que a lo mejor no pasa con una corte o con una constitución tan garantista, pero creo que los argumentos que se exponen en que sea extradición para delitos tan graves como la trata de personas y el narcotráfico, sí debería haber una flexibilidad. La Fiscalía también necesita autonomía. Ahora, la Fiscalía ha venido pidiendo esa autonomía, hemos escuchado en ocasiones, por ejemplo, a la fiscal general, pero ahora tiene también sus observaciones respecto a lo que ha planteado en esa pregunta el gobierno. Ya hablan de ellos también presentar un amicus curiae para poder ellos poner sus planteamientos en torno a esa Claro, pregunta. porque la diferencia parecería que le crea un consejo de la judicatura, que ahora se llama Consejo de la Fiscalía, pero que de alguna manera viene a restar facultades a el organismo en sí. Debe haber un consejo administrativo que le quite los trámites administrativos, pero la sanción debe ser de parte de los mismos fiscales, como también debería ser de los jueces. O sea, el Consejo de la Judicatura ha extralimitado sus funciones, ha intervenido en sentencias que no le correspondían. Y entonces esa distorsión es la que molesta y tal vez eso le molesta a la actual fiscal general. Ahora también hay un paso importante con las reformas políticas, lo que se quiere hacer con la reducción de asambleístas y también con los partidos, porque ese es un pare a la narcopolítica que necesitamos hacerlo. ¿Usted cree que va de la mano con lo que él está planteando en el tema de seguridad, lo que también aborda en el tema de institucionalidad? Así me parece, aunque no sé si está bien hecho. Y no sé por qué reducir los asambleístas es un buen paso. Ya sea, porque es más fácil un control de 100 que el de los 157 que tendríamos a futuro. Y además se aumenta el número de los asambleístas nacionales a 28 y se da más equilibrio a nombramientos por población, porque no es posible que Guayas, tan poblado, tenga el peso de Galápagos. Se necesita una reforma en ese sentido. Sin embargo, eso no garantiza que tengamos mejores asambleístas. Eso debe ir de la mano de reformas al Código de la Democracia. No es posible que en el país lo que se necesite es ser notorio,
para ocupar cargos públicos. Ahora, en ese tema, el gobierno se va por la reducción del número, ¿no?, de asambleístas, efectivamente, pero quizás en algún momento se habló de reconformar esa asamblea, de tener un Senado, 2 cámaras, que tengan cada una sus competencias. ¿Debió aprovechar el presidente quizás para más bien plantear ese esquema en esta consulta popular, más allá de la disminución de legisladores? Yo creo que no podía, porque ya hubo el fracaso, porque eso implica una reforma a la Constitución que necesita necesariamente pasar, es uno de los candados, por la misma Asamblea. ¿Y quién se va a autorregular? Imposible, imposible, y peor con la calidad de asambleístas que tenemos. Pero él también le apuesta a hacer cambios a los movimientos y partidos políticos a propósito de que hay centenares aquí en el país. Y ahí la pregunta es el camino, lo que él plantea, ¿no? Esto de también ser quizás más exigentes en cuanto a la afiliación de los miembros, ¿va a llevar a esa reducción, esa depuración de tanto movimiento y partido político? No lo sé, mientras el Estado financie en parte el proceso político, es muy difícil que cambiemos, porque es el atractivo del dinero. O sea, lo que se necesitaría es un cambio del sistema político actual, más bien. Exacto, porque tenemos una multiplicidad de partidos gracias a que existe esta maravillosa posibilidad de que uno hace un partido de 10 personas y entonces puedo alquilarlo. También eso permite la filtración de dineros del narcotráfico. Y no se ataca lo que debió hacerse y que fue planteado por participación ciudadana, es que los movimientos políticos no tengan acceso a dignidades nacionales, sino que se circunscriban a de dónde son. Porque hoy estamos viendo en la Asamblea que partidos independientes que conforman el BAN, resulta que son los que definen las cosas importantes de la Asamblea, porque son unos votos movibles, lo que Alfredo Pinargote decía, mayorías móviles, y que eso es un caos para el país, porque esos son los que chantajean, esos son los que exigen cargos y cosas por debajo de la mesa y que no permiten depurar la Asamblea, ¿no? Y dentro de lo que se configura en materia de institucionalidad en esta consulta popular, finalmente, claro, no se habla de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí de restarle estas funciones como la de designación de autoridades, por ejemplo. Esa es una reforma clave, porque estamos viendo que ese Consejo, primero, no tenía razón de ser. Gracias a ese Consejo tuvimos la chaqueta de autoritarismo que nos impuso la administración de Rafael Correa. El tener el control de los organismos de control que debían ser independientes, es imposible que lo tengan 6 personas o 7 personas que en 2 años de que han sido nombrados, o 4 años, no han podido nombrar un titular, excepto el de superintendencia de compañías. O sea, son ineficientes, no responden a nadie, y como no responden a nadie, entonces pueden responder a los grupos poderosos. Y esa hay que quitarle. Con todos los defectos, eso debe regresar al Congreso. ¿Y cómo ve usted, Patricia, que el que finalmente se había hablado de que el tercer tema iba a ser 1 o 2 preguntas en relación a la materia económica del país, y la sorpresa fue ayer más bien con temas medioambientales, donde incluso se habla de incentivos, ¿no?, a las personas que trabajen en beneficio de ese medio ambiente? Nadie puede estar en contra de esas preguntas, pero lo que realmente, como decía yo al principio, no se ataque el problema mayor fuera de la inseguridad, que es la falta de empleo. No podemos seguir viviendo con un código de trabajo cuyo origen esté antes de 1950. Pero necesitaba incluirlo en esta consulta popular cuando más bien está pendiente presentar esa reforma laboral en la Asamblea. Necesitaba abrir la puerta para que cosas como que el trabajo por horas y todas esas cosas que exige un país para enfrentarse al siglo XXI se hagan, porque si esperamos de la Asamblea no lograremos nada. Y el presidente ayer decía en su mensaje, ¿no?, esta es una consulta popular ciudadana, pero va a poder desligar el tinte político, y con esto concluyo, el tinte político que tiene o la carga política que tiene esa consulta popular. Es muy difícil, depende de la comunicación, y creo que hay que ponerle un rayito de esperanza para que inclusive
de aprobarse varias de las preguntas, el mismo gobierno salga algo favorecido y recupere el espacio de gobernabilidad. Es importante eso. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Patricia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con usted. Nos vamos a ir a una pausa.